Importancia de la mitocondria en la homeostasis metabólica. El metabolismo energético en nuestro organismo, pues es lo que nos define como seres vivos, lo que nos permite vivir. El metabolismo energético es la capacidad que tiene nuestro organismo para capturar la energía de los alimentos que consumimos, almacenarla y utilizarla en sus diferentes vías metabólicas para la sobrevivencia, para el crecimiento, para la reparación. La bioquímica justamente explica cómo es que vivimos, qué es la vida, cómo es que podemos nacer, crecer, reproducirnos y morir. Entonces, parte más maravillosa de la bioquímica y que al día de hoy sigue siendo algo pues absolutamente sorprendente es cómo es posible que el organismo pueda alterar o más bien pueda dominar las leyes de la termodinámica. La primera ley, la segunda ley de la termodinámica, donde dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y efectivamente nuestro organismo es capaz de transformar la energía química de los alimentos, los azúcares, las grasas, las proteínas, en energía química, en el ATP, y luego en energía mecánica, en el movimiento de nuestros músculos, el movimiento del corazón, energía química y de transporte cuando el riñón está filtrando, cuando las neuronas están enviando señales. Y finalmente, según la ley de la termodinámica, toda reacción química lleva acá, hay parte de la energía se pierde como calor y efectivamente parte de la energía de los alimentos se convierte en quien lleva a cabo todas estas maravillas, la mitocondria. La mitocondria es un organelo que está en todas las células de nuestro cuerpo, excepto en los pobrecitos eritrocitos, pero fuera de ellos, todas las demás células de nuestro cuerpo tienen mitocondrias y eso es fundamental para la vida. La mitocondria toma todos los nutrimentos energéticos, azúcares, ácidos grasos, aminoácidos y a través del ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, convierte la energía que hay en los nutrimentos en la famosa moneda energética, el ATP, el cual sale de la mitocondria y es utilizado para todas las funciones que nuestro organismo requiera, desde la replicación y división celular, la función metabólica, todo lo que nuestro organismo hace cada día lo lleva a cabo gracias al ATP y este lo produce nuestra mitocondria. La mitocondria también genera calor a propósito, por ejemplo, cuando estamos expuestos al frío. La proteína desacoplante 1 es una, como su nombre indica, desacopla el transporte de electrones con la fosforilación oxidativa y de esta manera se genera calor. Entonces, la mitocondria está involucrada en todos los procesos energéticos del organismo. El balance energético, entonces, es la cantidad de energía que ingresa en forma de calorías, de grasa, proteína e hidratos de carbono, y cómo nuestro organismo utiliza esta energía en el gasto energético basal, que es la función de nuestro corazón, hígado, riñones, cerebro, todos los órganos que están trabajando constantemente. Este es el gasto energético basal y la mitocondria es la encargada de obtener la energía para nuestro gasto energético basal, pero también la actividad física. Cuando hacemos actividad física, aumenta la función mitocondrial y por lo tanto incrementa el gasto energético y la termogénesis que les acabo de comentar, la termogénesis adaptativa que la mitocondria hace a propósito cuando estamos expuestos al frío o en respuesta a algunos otros estímulos. Entonces, pues si nosotros comemos más calorías de las que gastamos, tenemos un balance energético positivo y subimos de peso corporal. Sin embargo, si nosotros hacemos mayor gasto energético, entonces tenemos un balance energético negativo y en vez de ganar, estamos perdiendo peso. Así que obviamente lo importante es mantener un balance energético donde la cantidad de energía que ingresa sea similar a la energía que sale y de este modo tengamos este balance.
Y quien lleva a cabo todos estos procesos es la mitocondria. Por lo tanto, las mitocondrias de nuestras células son las encargadas del balance energético. ¿Cuánta energía? Balance energético positivo o negativo. Y otra cosa impresionante de nuestras mitocondrias es que tienen la capacidad de cambiar el uso de sustratos según los requerimientos del organismo, según el estado fisiológico. Y un estado fisiológico tremendamente cambiante es el paso del ayuno al postprandio y del postprandio al ayuno y al ejercicio. En el postprandio, los órganos metabólicos utilizan casi exclusivamente glucosa como fuente de energía. Cuando nosotros comemos alimentos, independientemente de la cantidad de azúcares, grasa y proteína, nuestro organismo está diseñado para utilizar los azúcares y por lo tanto el músculo, el hígado, el corazón, el riñón van a utilizar la glucosa en sus mitocondrias como fuente de energía. Pero en el ayuno o en el ejercicio o cuando hay algún estrés metabólico como una infección o alguna situación que requiera más gasto energético, la mitocondria va a hacer un cambio ahora al uso de ácidos grasos. Decir que la mitocondria que está usando glucosa cuando estamos comiendo alimentos, ahora en el ayuno va a utilizar los ácidos grasos que provienen del tejido adiposo o de los cuerpos cetónicos que produce nuestro hígado. Entonces, nuestra mitocondria tiene la capacidad de cambiar este uso de sustratos, glucosa cuando está disponible y ácidos grasos cuando la glucosa no está disponible. Y esto se llama flexibilidad metabólica y es la capacidad de nuestro organismo de adaptarse a diferentes sustratos energéticos según la disponibilidad. Y pues entonces, si no fuera suficiente todo eso, la mitocondria hace muchísimas más cosas. No solo produce ATP, mantiene la flexibilidad metabólica, pero produce especies reactivas de oxígeno de una manera controlada porque las especies reactivas de oxígeno dentro de cierto contexto son moléculas de señalización que permiten que las células se adapten, se ajusten, incrementen su capacidad antioxidante. Las especies reactivas de oxígeno son estímulos tróficos para que nuestras células sigan produciendo más energía y más mitocondrias. También tienen que ver con la apoptosis, que es la muerte celular programada de las células, cuando la célula ya necesita morir porque está dañada o porque ya llegó su tiempo, la mitocondria manda señales para que esta célula muera. Comunicación entre organelos o incluso entre órganos, y al día de hoy se sabe que, por ejemplo, las plaquetas pueden sacar mitocondrias y pasárselos a otras células, los macrófagos, sacar mitocondrias y pasárselos a otras células para hacer cosas sorprendentes. Eh, Homeostasis del balance energético redox. Las mitocondrias generan especies reactivas de oxígeno, pero también las neutralizan. La homeostasis de calcio, que tiene que ver con la contracción muscular y muchas otras cosas. Producción de metabolitos, como la famosa anaplerosis, que cuando a la célula le falta algo, algún intermediario metabólico, la mitocondria lo produce. Y finalmente tenemos aquí mitofagia y biogénesis, es decir, la capacidad de las mitocondrias de proliferar y ser destruidas cuando ya no funcionan adecuadamente. De todas estas funciones, una de la cual yo he estado estudiando por muchos años es la capacidad termogénica de las mitocondrias, la cual en algunos órganos como el tejido adiposo pardo o el tejido blanco, que es el tejido adiposo blanco que se vuelve beige, el estímulo del frío y de algunos polifenoles estimula, polifenoles de la dieta, que algunas células, algunos adipocitos, produzcan más mitocondrias y esta famosa UCP1 que genera calor. De esta manera, la termogénesis o el tejido adiposo pardo que tiene mitocondrias termogénicas participa en el balance energético disipando energía como calor. Entonces, pues todo esto es importantísimo y por esa razón hay un muy preciso control de calidad de las mitocondrias. El control de calidad es la capacidad de la mitocondria de
cuando hay un daño, alguna mitocondria disfuncional, literalmente como si fueran unas tijeritas, se corta en dos la mitocondria, el pedazo disfuncional se destruye y la mitocondria se hace más grande, se puede separar, se puede fusionar. De este modo, la dinámica mitocondrial hace que siempre nuestras mitocondrias estén saludables y funcionen adecuadamente. Sin embargo, la dinámica mitocondrial depende de varias cosas. La dinámica, como les comentaba, es la capacidad de que funcione adecuadamente la mitocondria. Y la dinámica mitocondrial se modula por el consumo de alimentos y el ayuno. Este es un estudio que se hizo en células y por eso aquí las células, si yo le quito el alimento, vemos a la célula que a través de la MPK, las mitocondrias se fusionan, es decir, varias mitocondrias se unen formando una mitocondria más grande y estas mitocondrias más grandes tienen mayor capacidad de oxidar. Mientras que si yo le pongo un exceso de palmitato, de ácidos grasos, a la célula, esta célula va a tener una menor capacidad de fusión y las mitocondrias se van a fraccionar en pequeños mitocondrias más pequeñas y estas tienen menor capacidad oxidativa. Esto se puede traducir a nuestra vida diaria, donde esto tiene esto explica muchas cosas que a veces hacemos sin querer, sin saber, o como parte de una estrategia que podrían algunos decir como muy novedosa. El ayuno, el periodo de ayuno que debemos tener fisiológicamente de unas 10 a 12 horas, permite justamente el periodo de ayuno la fusión de mitocondrias para que sean más capaces de oxidar energía y sean más funcionales. Por esa razón, al día de hoy se considera la intermitente. Ok, hola. Parece que alguien me muteó. Va- ¿Escuchan todo lo que dije? Hasta ¿hubo Sí, algo que no hayan escuchado? sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, am, les comentaba que los periodos de ayuno son necesarios para que la mitocondria funcione adecuadamente, haya fusión y por lo tanto mayor capacidad oxidativa. Mientras que un consumo excesivo de energía o el consumo excesivo de calorías, principalmente vemos aquí grasa o también azúcares, lo que va a hacer es que nuestras mitocondrias se fraccionen y sean menos funcionales metabólicamente. El consumo excesivo de calorías, el consumo constante de energía va a hacer que nuestras mitocondrias sean menos funcionales. Por un lado, entonces estamos viendo cómo el consumo de energía o el ayuno modula la función mitocondrial, pero aquí hay un artículo que es de revisión que escribí con mis queridos amigos y colegas sobre el ejercicio y la suplementación con aminoácidos y el ejercicio de fuerza activa a emetor, esta señal energética en el músculo esquelético, el cual aumenta la proliferación de células musculares, aumenta la masa muscular y también la biogénesis mitocondrial. El ejercicio de fuerza aumenta la masa muscular y las mitocondrias, mientras que el ejercicio de resistencia aumenta a MPK, la cual incrementa a través de factores de transcripción la biogénesis mitocondrial y de esta manera mayor capacidad oxidativa. Entonces estamos viendo que, por un lado, el ayuno aumenta la función mitocondrial y el ejercicio, ya sea de fuerza o de resistencia, aumenta la función mitocondrial. Hasta aquí van las buenas noticias, pero hay un par de diapos de malas noticias. Y las malas noticias es
que el ser humano está diseñado para correr, para moverse. El cuerpo humano está diseñado para moverse y no para estar todo el día sentado, ¿no? En una silla. El problema actual del ser humano es que al parecer se nos ha olvidado que el ser humano es un animal que se debe. ¿Qué pasa si tenemos a un pajarito en una jaula, se infarta y se muere, ¿no? Así que del mismo modo, el ser humano, si no se mueve físicamente, va a tener disfunción de sus mitocondrias, pérdida de masa muscular y por lo tanto todas las enfermedades crónicas que conocemos que son causadas por la falta de movimiento, de ejercicio, de actividad física. Y varios estudios han mostrado que conforme un atleta, no, una persona atleta, comparada con una persona físicamente activa, comparada con una persona inactiva físicamente y tristemente con personas con enfermedades crónicos degenerativas, disminuye la capacidad oxidativa de las mitocondrias y por lo tanto disminuye también el uso de sustratos y la sensibilidad a la insulina. Cuando se hacen biopsias de músculo de estos diferentes grupos, se observa que mientras menos físicamente sea una persona, menos físicamente activa sea una persona, va a tener menor dinámica mitocondrial, las mitocondrias disfuncionales se acumulan, generando radicales libres, muerte celular, menor calidad de control mitocondrial, y aquí se ve un músculo de un atleta, tiene mitocondrias fusionadas, quiere decir muy funcionales, y una persona con diabetes tipo 2, las mitocondrias de su músculo están fragmentadas. Y la disfunción mitocondrial es la base de todas las enfermedades metabólicas. La disfunción mitocondrial genera radicales libres, menos síntesis de ATP y muchas alteraciones que dan lugar a obesidad, diabetes tipo 2, dislipidemia, enfermedad cardiovascular, envejecimiento prematuro y distintos tipos de cáncer. Por lo tanto, es fundamental entender que la mitocondria debe estar funcionando adecuadamente porque si no, vamos a tener todas las enfermedades metabólicas. Lo que yo he estudiado en los últimos, pues bueno, muchos años son los nutracéuticos. Los nutracéuticos son componentes de los alimentos, desde principalmente vegetales, ¿no? Pero también algunos productos de origen animal, como el pescado, que tiene ácidos grasos omega 3 de cadena larga, las leguminosas, los cereales integrales, claro, frutas, verduras, nueces, semillas e infusiones, tienen diferentes componentes benéficos, polifenoles, em, am, antocianinas, esteroles vegetales, diferentes componentes que tienen efectos benéficos en el organismo. Algo que al día de hoy se sabe y es súper interesante y es una buena noticia, es que los polifenoles, todos estos fitoquímicos que están en frutas, verduras, leguminosas, especias e infusiones, modulan la función mitocondrial. Pueden modular la dinámica mitocondrial, fusión, fisión, pueden incrementar la biogénesis, pueden fomentar la mitofagia, es decir, la eliminación de mitocondrias disfuncionales, pueden reducir los radicales libres, evitando el estrés oxidante y la muerte mitocondrial y muerte celular, incrementar el gasto energético. Y lo que les voy a platicar a partir de ahora es todos los estudios en los que he participado, donde hemos evaluado diferentes componentes vegetales en la función mitocondrial. Recordemos que la mitocondria, al ser clave en la función biológica del organismo, no solo en el gasto energético, en la actividad física, sino en todas las funciones de las células, pues entonces cualquier estrategia que mejore la función mitocondrial, pues es algo bueno. Así que aquí estamos viendo un estudio que hicimos varios colegas y yo sobre el efecto de la semilla de cardamomo en la función mitocondrial de ratoncitos. Entonces, lo que hicimos fue darles una dieta con cardamomo en polvo a diferentes ratoncitos donde este es un ratón control, este tiene 3% de cardamomo en la dieta, 6% y 12%. Esta es una histología del músculo esquelético de este ratoncito y podemos ver en color azul una tinción que se llama sucinato deshidrogenasa,
Una de las enzimas del ciclo de Krebs es la succinato deshidrogenasa y por lo tanto, si yo hago esta tinción en el músculo, si yo, mientras más azul esté, quiere decir que más mitocondrias tiene, más actividad mitocondrial. Entonces vemos que aquí está el músculo de un ratoncito, vemos que hay fibras, las fibras rojas o altamente oxidativas y las fibras blancas que son más glucolíticas. Es normal, el músculo esquelético tiene ambos tipos de fibras musculares, pero estamos viendo cómo este es un ratón saludable, tiene algunas fibras rojas de color azul. Pero si a este ratón saludable le damos cardamomo, miren cómo incrementa el número de mitocondrias, la actividad mitocondrial se vuelve más azul, indicando que este ratoncito tiene una alta capacidad oxidativa. Hoy en día todo el mundo quiere mejorar tu metabolismo, acelerar tu metabolismo o quemar, ¿no? Los quemagrasa, quemadores, todo queremos quemar. Pues lo que quema o lo que activa el metabolismo, pues es la mitocondria. Y mientras más actividad mitocondrial tengamos, más activo o más dinámico será nuestro metabolismo. La palabra clave aquí es flexible, metabólicamente flexible. Entonces vemos que efectivamente estos componentes que tiene el cardamomo incrementan las mitocondrias en el músculo esquelético, reduce la grasa del músculo. Aquí vemos un poquito de grasa en el músculo, vemos en rojo, que está, vemos que pues mientras más cardamomo tenga, pues menos grasa tiene el músculo, indicando que es más oxidativo. Y haciendo un Western blot vimos PGC1, MPK, que son dos parte de la señalización de activación de la función mitocondrial. Entonces vemos que cuando yo le agrego cardamomo a la dieta del ratoncito, PGC1 incrementa a MPK, miren qué tremendo, cómo incrementa. Lo que estamos viendo aquí es consumo de cardamomo, que al día de hoy, pues bueno, es muy versátil. El cardamomo se puede utilizar en platillos o en tés, ¿no? Incluso en un café con cardamomo, un chocolatito con cardamomo. Incrementa el metabolismo energético del músculo al aumentar las mitocondrias y la biogénesis mitocondrial. Y esto lo pudimos comprobar con el volumen de oxígeno y la... Mientras más mitocondrias tiene el ratón, pues más oxígeno debe estar consumiendo, más energético debe ser el ratón. Y vemos, aquí está el control, y con las diferentes cantidades de cardamomo, pues vemos que efectivamente entre ayuno y postprandio, los ratones que consumieron más cardamomo, que tienen más actividad mitocondrial, pues tienen mayor consumo de oxígeno y pues es lógico. El coeficiente respiratorio nos está diciendo que si está cerca del 9 está oxidando grasa, que eso es bueno. Em, Perdón, azúcares, hidratos de carbono, y si está cerca del 7 está oxidando grasa. Como vimos en la flexibilidad metabólica, nos enseña que en el ayuno uno debe estar oxidando grasa y cuando comemos debe estar utilizando azúcares. Y vemos que mientras más cardamomo en el ayuno está oxidando más grasa el ratón y mientras más cardamomo consume, en el postprandio está consumiendo más azúcares. Quiere decir que es más flexible metabólicamente y menos riesgo de enfermedades metabólicas. Sin embargo, bueno, y aquí está el dibujito, muy interesante lo que hicimos aquí para demostrar, bueno, tratar de evaluar qué fue lo que pasó. Los ácidos fenólicos, flavonoides, taninos, glucósidos, esteroides y terpenos del cardamomo a través de diferentes efectos a nivel central, tejido adiposo pardo, tejido adiposo blanco en el hígado, pero en resumen vemos acá en el músculo también, vemos que las diferentes señales, ya sea directas o indirectas, están aumentando a MPK, las mitocondrias, la capacidad termogénica y por lo tanto aquí estamos viendo que el cardamomo mejora la función mitocondrial. Otro estudio que hicimos ahora ya con ratoncitos con una dieta alta en grasa, primero es un estímulo de grasa para inducir disfunción mitocondrial y de ahí ver si algún alimento puede evitar el daño a las mitocondrias causados por la grasa. Entonces, otro estudio en el que participé con varios colegas fue dar saponinas de agave a los ratoncitos que tuvieron una dieta alta en grasa.
Aquí lo que estamos viendo es el tejido adiposo de los ratones. Como les había comentado, ah, también tiene mitocondrias y si tras el estímulo, algunos estímulos específicos, este tejido adiposo puede producir más mitocondrias y además mitocondrias oxidativas, mitocondrias que generan calor, termogénicas. ¿Y cómo puedo yo saber si hay mitocondrias termogénicas? Pues midiendo UCP1 y esta tinción de color café, que es una inmunohistoquímica, mientras más color café, pues más mitocondrias termogénicas tiene. Vemos que este es un ratón control, este es un ratón con dieta alta en grasa y con diferentes concentraciones de saponinas. Y vemos que la dieta alta en grasa genera adipocitos enormes. Dieta alta en grasa, pero que se le agrega saponinas a diferentes concentraciones, vemos que la de mayor concentración es la que más mejor efecto tiene, vemos mayor color café, indicando que además los adipocitos se ven más pequeños, ¿ya vieron? Quiere decir que el darle saponinas a estos ratoncitos con dieta alta en grasa aumenta la termogénesis mitocondrial, haciendo que haya más quema de grasa, no más oxidación de grasa y menos peso corporal. A los músculos de estos animalitos también les hicimos esta análisis, como ya los habíamos visto. Vemos que este es el ratón control, dieta alta en grasa, vemos la cantidad de mitocondrias que hay, pero miren cómo mientras más jarabe de saponina se le da al ratoncito, más oxidativo es su músculo. Y esto se confirmó pues con la calorimetría indirecta, como les había dicho. Aquí estamos viendo el volumen de oxígeno. Es mayor el volumen de oxígeno en los animalitos alimentados con saponinas y asociado a y mejor flexibilidad metabólica. Más oxidación de grasa en ayuno, más oxidación de azúcares postprandial. Entonces, estas saponinas tuvieron un efecto en las mitocondrias del músculo, mitocondrias del hígado, mitocondrias del tejido adiposo, incrementando el gasto energético, evitando la obesidad. Otro estudio que hicimos también para evaluar la función de las mitocondrias en el mismo modelo de dieta alta en grasa, pero ahora dándoles leche de cabra. Y lo que vimos fue, aquí estamos viendo el tejido adiposo para más café, más actividad mitocondrial tiene y más termogénesis, pues vemos que el animalito con dieta alta en grasa, pues su tejido adiposo casi no tiene mitocondrias, pero si yo le doy 3 tipos de leche de cabra, vemos cómo incrementa la actividad mitocondrial del tejido adiposo pardo, haciendo que gaste más energía. Vemos aquí la UCP1. Lo mismo vemos en el músculo, vemos que el músculo del ratón con dieta alta en grasa, pues tiene muy pocas mitocondrias, ya la grasa. Cuando le damos esta leche de cabra, incrementa nuevamente la actividad mitocondrial y vemos aquí en verde, ahora aquí en verde vemos grasa, pues vemos que este músculo tiene mucha grasa, muy, muy verde, y aquí tenemos que tiene menos grasa, ¿por qué? Pues porque está más activa las mitocondrias. Aquí estamos viendo la AMPK. Entonces, esto también se asoció a mejor flexibilidad metabólica, más quema de grasa en ayuno, más utilización de glucosa en postprandio, mayor consumo de oxígeno. Y el resumen de esto, pues es que tiene polifenoles, ácidos grasos, omega 3, como el DHA, el EPA y el ácido linoleico conjugado, en el tejido adiposo, en el músculo, en el hígado, en diferentes órganos, mejora la función mitocondrial, mejorando la tolerancia a la glucosa y evitando la obesidad. Otro estudio súper bonito ahora con la semilla del huizache. El huizache, que es un árbol muy común en nuestro país, en las regiones áridas y semiáridas, pues mi amiga y colega, la doctora Claudia Delgadillo, ella lleva años trabajando con esto. De hecho, el estudio de leche de cabra fue idea de ella también. Entonces, estos dos proyectos a participar, el de leche de cabra y el huizache, pues justamente quisimos ver si el consumir semilla de huizache mejora la función mitocondrial y pues se vio exactamente lo mismo que hemos visto en otros estudios.
un ratoncito control, aquí vemos sus mitocondrias, aquí vemos el ratoncito con dieta alta en grasa, vemos las mitocondrias totalmente destruidas y vemos una acumulación excesiva de grasa en el músculo. La grasa en el músculo pues es tóxica, genera lipotoxicidad, resistencia a la insulina, sarcopenia. Entonces es muy peligroso que acumulemos grasa en el músculo. Pero si no hay mitocondrias, pues ¿cómo vamos a poder oxidar esta grasa? Pues si a estos ratoncitos con dieta alta en grasa le damos diferentes concentraciones de esta semilla de huizache que tiene una gran cantidad de polifenoles, vemos de manera sorprendente cómo incrementa la función mitocondrial en el músculo. ¿Ya vieron? Mientras más azul, recuerden, más mitocondrias tiene la fibra muscular. Y miren cómo se asocia más mitocondrias, menos grasa, menos de color rojo. Y eso, pues, es lógico, ¿no? Si tiene más mitocondrias, es más oxidativo y tiene menos acumulación de grasa. Y vemos por qué, cómo es que la Bacteria pudo reducir la grasa en el músculo, cómo pudo incrementar las mitocondrias, pues porque estos polifenoles del huizache aumentaron AMPK, aumentaron PIPAR, aumentaron PGC1, que como les había comentado, son parte de la señalización para hacer biogénesis mitocondrial. Y vemos nuevamente que mejoró, aumentó el volumen de oxígeno, aumentó la utilización de oxígeno. Mientras más oxígeno respiras, significa que tus mitocondrias están más funcionales, más activas. La calorimetría indirecta es una excelente manera de evaluar tu función mitocondrial. Entonces vemos que hay una gran requerimiento de oxígeno indicando que las mitocondrias están más funcionales en los animalitos alimentados con huizache que con los con dieta alta en grasa, incluso con los de dieta control. Y el coeficiente respiratorio pues se ve adecuado, más oxidación de grasa en ayuno, más oxidación de azúcares en el postprandial. Y luego otro bien interesante ahora con nueces pecanas. Se vio lo mismo que en los demás estudios, la nuez pecana. Bueno, la dieta alta en grasa disminuyó la capacidad termogénica del tejido adiposo pardo del ratón y darle diferentes concentraciones, bueno, darle aquí la pecana completa o un extracto de polifenoles de pecana, aumenta la actividad mitocondrial del tejido adiposo pardo del ratón. Aquí vemos más UCP1. Es verdad que el ser humano tiene mucho menos tejido adiposo pardo que un ratón, alrededor del 0,5 al 1% de nuestro peso corporal podría denominarse tejido pardo. Sin embargo, esa pequeña cantidad de tejido adiposo pardo que tiene el ser humano es suficiente para partir energético. Entonces, si vemos que la pecana, la leche de cabra, todos estos alimentos que hemos estado probando y vemos que aumenta la termogénesis, la oxidación lipídica en el tejido adiposo, pues puede traducirse a un efecto benéfico, tal vez moderado, pero finalmente todo aporta un poquito al balance energético. En el músculo vimos exactamente lo mismo, la dieta alta en grasa disminuye la actividad mitocondrial en el músculo, aumentando la acumulación de grasa, en verde. Le damos pecanas o le damos extracto de polifenol de pecanas, miren cómo incrementan las mitocondrias en el músculo de estos ratoncitos y disminuye la grasa. Entonces, vemos también que aumenta el volumen de oxígeno, indicando que efectivamente estos polifenoles de las pecanas tuvieron un efecto benéfico. Entonces, para terminar con esta historia, miren cómo una dieta alta en grasa altera las mitocondrias, pero estos polifenoles de las pecanas van a mejorar la función de las mitocondrias en el tejido adiposo pardo, en el músculo, en el hígado, mejorando la función mitocondrial. Esto mismo lo pudimos observar en pacientes, en sujetos que se les dio genisteína. Pudimos evaluar la función mitocondrial en estas personas y pudimos observar que personas que tienen exceso de peso, que tienen resistencia a la insulina, si se le da un suplemento con genisteína, que es un polifenol que está en algunos leguminosas, vemos cómo
La genisteína aumenta las mitocondrias en el músculo de los pacientes, disminuye la grasa y mejora la señalización mitocondrial. Entonces, todo lo que mostré anteriormente fue en ratones, este fue en pacientes, y vemos cómo efectivamente diferentes polifenoles tienen un efecto benéfico en el músculo esquelético, en las mitocondrias. Y ya para casi terminar, este es un estudio bien bonito que me invitaron mis queridas amigas, la doctora Patricia de Gortari del Instituto de Psiquiatría y su grupo de investigación me invitaron a participar en este estudio bien interesante de ayuno intermitente y estrés. Lo que hicieron aquí fue tener cuatro grupos de ratitas, unas que se les dio una dieta control y luego se les puso bajo estrés de aislamiento y al estar solitas las ratas se estresaron y eso altera negativamente la función mitocondrial. El estrés destruye las mitocondrias. Luego se les dio una dieta alta en grasa y ya vimos que la dieta alta en energía también daña las mitocondrias y luego dieta alta en energía más estrés. Pobres ratitas, les fue muy mal a sus mitocondrias. Pero luego a unas les dieron dieta alta en grasa, pero en un periodo de ayuno intermitente de 8 horas de alimentación, 16 de ayuno, y luego a otras se les puso bajo estrés, pero también se les dio de comer de manera en ayuno intermitente. No significa que sea algo que sea recomendable, o sea, como una recomendación para la vida práctica, come grasa, come toda la grasa que quieras mientras hagas ayuno intermitente. No, no es el objetivo. O estrésate todo lo que quieras mientras hagas ayuno. No es el objetivo. El objetivo es entender cómo funciona el ayuno intermitente en diferentes retos metabólicos. Y lo que observamos fue que los animales que tuvieron una dieta alta en calorías, pues subieron de peso, ¿no? Aquí vemos cómo subieron de peso por la dieta alta en calorías, pero los que tuvieron dieta alta en calorías con alimentación en horario restringido, es decir, con ayuno intermitente, no subieron tanto de peso. ¿Por qué? Si comieron una dieta alta en calorías. Pues porque vemos aquí el animalito estresado con dieta alta en calorías tenía adipocitos enormes, muy poca función mitocondrial. El ayuno intermitente aumentó las mitocondrias, haciendo que el animal, en vez de acumular grasa, la estaba oxidando de manera adecuada. Y aunque tuviera estrés y una dieta alta en calorías, el tejido adiposo de este ratón con ayuno intermitente funcionó adecuadamente y mantuvo su función mitocondrial. Aquí, pues obviamente la moraleja es busquemos estrategias de no estresarnos, evitemos consumir alimentos altamente calóricos y llevemos un ayuno saludable, un ayuno fisiológico que es de 12 horas, ¿no? De cenas a las 7 de la noche, desayunos a las 7 de la mañana. 12, 13 horas es un tiempo adecuado para que el ayuno incremente nuestras mitocondrias. Y para terminar, el último estudio, que de hecho ahorita está en camino y lo que les voy a mostrar simplemente son unos avances, es el ejercicio. Hablamos ya de los nutrimentos, cómo modulan la mitocondria, hablamos de el ayuno, cómo modula la mitocondria, y para terminar, el ejercicio. El ejercicio es una señal tremenda, mueve todo el cuerpo físicamente y bioquímicamente y modula todas las funciones, todas las vías de señalización que incrementan las mitocondrias. El ejercicio en el músculo esquelético hace que haya justamente una mejor dinámica mitocondrial, haya fusión para eliminar mitocondrias rotas, disfuncionales, y haya fisión para eliminar las mitocondrias disfuncionales y haya fusión para incrementar la oxidación. Y lo que hicimos fue, mi estudiante de doctorado, Omar Hernández, que habló la otra mitad de su doctorado en Valencia, España, lo que él hizo, no, de hecho, todos hizo un gran trabajo él de reclutar a los pacientes y llevar a cabo todas estas visitas. Lo que hizo mi estudiante fue, tomó tres grupos de 17 pacientes de 18 a 45 años, sujetos sedentarios, sujetos físicamente activos, pero no
simplemente físicamente activos, y atletas de resistencia aeróbica, atletas de alta de resistencia. Entonces, vemos aquí hubo 4 visitas, se les hizo cuestionarios de ejercicio, se clasificaron los grupos, se tomaron muestras de sangre, se midió el volumen de oxígeno, se hizo antropometría, se evaluó ¿cómo se llama? La utilización de oxígeno por el músculo a través de NIRS, un tema muy interesante que yo no quiero hablar ahorita porque yo espero que próximamente lo inviten a él a dar la charla precisamente de cómo funciona este método para evaluar la respiración mitocondrial en una persona. Y aquí estamos viendo todo lo que él hizo aquí en sus atletas. Vemos que hace su dinamometría, su prueba de esfuerzo para evaluar volumen de oxígeno, sus análisis, mediciones antropométricas, toma de sangre para medir parámetros en suero. Y nada más les doy un pequeño adelantito de lo que está haciendo. Pues bueno, esto todavía no está publicado, así que solo les doy un pequeño adelanto. Vemos la superóxido mutasa es una enzima mitocondrial, indicando pues que mientras más superóxido mutasa hay en el músculo, más mitocondrias hay. Y estamos viendo que aquí estamos viendo que las personas físicamente activas y atletas de alta de resistencia tienen más actividad mitocondrial, no en músculo, perdón, no tomamos biopsias, sino que en células circulantes que los sedentarios. Pero vemos que el volumen de oxígeno, es decir, lo que es un sinónimo de la actividad mitocondrial, es mayor en los atletas y los físicamente activos respecto a los sedentarios. Y lo que ya sabemos, mientras más actividad física haces, más elevado tu HDL colesterol, lo cual es bueno, menos triglicéridos, lo cual es bueno, y menos resistencia a la insulina. Por lo tanto, mucho de esto ya se sabe, el ejercicio mejora la función metabólica, pero aquí lo que nosotros queremos evaluar es las mitocondrias en estos sujetos altamente entrenados y cómo la actividad mitocondrial determina o se asocia con todos los demás parámetros bioquímicos. Y bueno, eso fue, espero les haya gustado esta sesión y bueno, si gustan seguirme en alguna de mis redes sociales, aquí está.